Bienvenidos a este nuevo vídeo de la Academia Santo Domingo. Mi nombre es Maite Garrigós y en este nuevo vídeo vamos a dar una pincelada sobre el tema de la Unión Europea para oposiciones, en este caso nacionales, locales o bien autonómicas. Voy a hacer dos vídeos, ¿vale? Uno largo, donde voy a contar un poco todo lo más importante, y luego voy a hacer varios pequeños, donde vamos a hablar de cosas más relevantes, fundamentales y concisas y objetivas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando de los principios fundamentales de la Unión Europea. Los principios fundamentales de la Unión Europea sería, en su artículo del 1 al 4 de la Constitución, sería garantizar la libertad de las personas, mercancías, servicios y capitales en la Unión, las famosas 4 libertades, y prohíbe estrictamente toda discriminación por razón de nacionalidad. En lo que se refiere a relaciones entre la Unión y sus miembros, del tratado, en este caso constitucional, vamos a hablar también, en este caso, de cómo se agrupan las disposiciones pertinentes respecto a la identidad nacional de cada Estado miembro, cómo se definen los principios de primacía de derecho de la Unión sobre los derechos del Estado de los países miembros, y este principio está elaborado según el Tribunal de Justicia y la jurisprudencia, que reconoce tanto el tiempo como principios básicos de este eslabón en el funcionamiento de la Unión. Y la Constitución lo que hace es simplemente ser más perceptible al asignarle el lugar destacado del tratado. En el artículo 1 al 7 lo que hace es dotar a la Unión Europea de personalidad jurídica propia al fusionarse la Comunidad Europea con la Unión Europea. Esta nueva unión lo que da, en este caso, es el derecho a celebrar acuerdos internacionales, tanto como Comunidad Europea actual, sin poner en tela de juicio las competencias entre la Unión y cada uno de sus Estados miembros. Las instituciones que tiene la Unión Europea serían las tres principales, que son el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido libremente por ellos, el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros de manera individual, y la Comisión Europea, que defiende los intereses de la Unión en su conjunto. Este triángulo, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión y Comisión Europea, elabora las políticas y las leyes que se aplican en la Unión Europea. En principio, la Comisión también propone nuevas normas, pero a través del Parlamento y el Consejo son quienes, en este caso, las aprueban, las regulan, etc. El Tribunal de Justicia Europeo lo que hace es velar por el cumplimiento de la legislación europea, y el Tribunal de Cuentas Europeo controla la financiación de las actividades de toda la Unión Europea. Los diversos órganos que forman también y desempeñan el papel clave del funcionamiento de la Unión Europea serían el Comité Económico Social Europeo, que representa a la sociedad civil, tanto los patronos como empleados, el Comité de las Regiones, que representa autoridades y entes locales, el Banco Europeo de Inversiones, que financia proyectos de inversión de la Unión Europea y ayuda a las pequeñas empresas a través de fondos europeos de inversiones, el Banco Central Europeo, que es responsable de la política monetaria europea, el Defensor del Pueblo Europeo, que investiga tanto las denuncias de los ciudadanos sobre mala gestión o mala praxis de las instituciones, organismos, etc. Y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que lo que nos hace es proteger la intimidad de los datos personales de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Además, también se han creado agencias especializadas en diferentes tareas técnicas, científicas o bien de gestión. Los poderes y responsabilidades de esta Unión Europea, así como normas y procedimientos que debe de seguir en los tratados constitutivos de la Unión Europea, son acordados tanto por los presidentes como los ministros de todos los países, y además son ratificados posteriormente en los parlamentos. En este caso, podríamos hablar del Consejo Europeo, que se creó en 1974 como foro informal de jefes de Estado y de gobiernos de todos los miembros de la Unión Europea, en virtud del Tratado de Maastricht, que es de 1992. Y el Consejo Europeo adquiere este estatuto cometido y como el cometido especial, ¿no?, que sería impulsar la Unión Europea, definir las orientaciones y sus políticas generales, y luego, a través del Tratado de Lisboa en 2009, el Consejo Europeo pasó a ser una de las 7 instituciones más importantes de la Unión Europea y las únicas. La composición que tiene serían los miembros de jefes de Estado de todos los gobiernos, en este caso pues de los países de la Unión Europea, y luego también formar parte el mismo presidente de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo. Y luego, cuando se tratan de cuestiones de asuntos exteriores, tenemos además un alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, que en este caso ahora mismo es un español.
Las funciones que tiene el Consejo Europeo, el Consejo Europeo define las orientaciones y prioridades generales de la Unión Europea, no es ninguna institución legislativa, no negocia ni adopta legislación. Lo que hace es establecer un calendario para tener una serie de reuniones y una serie de conclusiones sobre temas de interés de la Unión Europea, fijar rumbos, propiedades, cuestiones complejas, intergubernamentales, etc., ¿no? El último ha sido hace poco, como todos sabemos, con el tema de la guerra, en este caso, que tenemos en Europa. Las regiones. Las reuniones que tiene el Consejo Europeo, en este caso, son reuniones denominadas cumbres de la Unión Europea. Normalmente se celebran en Bruselas, en el edificio llamado Justus Lipsius. Estas reuniones, además, están presididas por el presidente del Consejo Europeo y también puede convocar, en este caso, reuniones extraordinarias del Consejo Europeo, donde el presidente del Parlamento Europeo asistirá y aperturará cada reunión para exponer los puntos de vista del Parlamento Europeo en función de las cuestiones que vayan a tratarse. También puede invitarse a otras personas, como presidente del Banco Europeo, etc. En este caso, la toma de decisiones del Consejo Europeo se define por consenso, según se determine, y los presidentes, tanto del Consejo Europeo como el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, no emiten su voto. Dentro de estos tenemos el Consejo de la Unión Europea, que sería el Consejo de Ministros de la Unión Europea se reúne para debatir, adoptar leyes, coordinar políticas nacionales, y cada ministro tiene una competencia para asumir compromisos en función del gobierno en relación a las actuaciones acordadas de cada una de las reuniones. Y además tenemos como premisa fundamental que es el principal órgano de la Unión Europea, con el Parlamento Europeo. No debe confundirse el Consejo Europeo con otras instituciones de la Unión Europea, que éstas se reúnen unas 4 veces al año para debatir prioridades. Y luego el Consejo Europeo de Europa, que no es un organismo de la Unión Europea, lo hemos dicho muchas veces en clase. Las competencias que tiene en este caso el Consejo de la Unión Europea sería aprobar la legislación, coordinar políticas de la Unión Europea, firmar acuerdos con otros países, aprobar presupuestos, desarrollar políticas de exterior y de defensa, coordinar la cooperación en tribunales y policías de todos los países miembros de la Unión Europea. Aprobar la legislación en este caso, tanto el Consejo como el Parlamento comparten la decisión definitiva sobre la legislación, coordinar políticas económicas por cada ministro de Economía y Hacienda de todos los países para mejorar los sistemas de educación, sanidad, bienestar, etc. Firmar acuerdos internacionales en diferentes materias, medio ambiente, comercio, desarrollo, pesca, ciencia, tecnología, productos textiles, etc. Y luego la aprobación del presupuesto de la Unión Europea, que eso se hace por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea, y estos deciden cuánto dinero puede gastar la Unión Europea cada año. Dentro de la política de exterior y de defensa de la Unión Europea, el desarrollo en este caso, el Consejo es el foro principal para esta cooperación. La Unión Europea no posee ejército propio para responder a conflictos internacionales o a catástrofes. Algunos países participan o envían fuerzas de acción rápida en ayuda humanitaria, de rescate o mantener la paz. En este caso, vamos a hablar de la justicia, que se reconozca a todos los demás, que los miembros están compuestos por miembros que se reúnen en 10 formaciones diferentes, depende de cada formación, la presidencia, etc. Las votaciones se utilizan en el Consejo, se aplican para adoptar decisiones de gobierno en el marco del procedimiento legislativo ordinario, también llamado procedimiento de codecisión. Aproximadamente aquí se decide el 80% de toda la legislación de la Unión Europea según este procedimiento. Luego, en este caso, por ejemplo, las presidencias son rotativas, depende de cada país de la Unión Europea, representante. Y luego tenemos que la presidencia del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, primero estaría el alto representante de política exterior y luego las demás reuniones del Consejo presidirá el ministro correspondiente del país correspondiente y luego pues la presidencia será rotatoria de la Unión Europea. Más cosas que os puedo decir del Consejo Europeo, pues de momento vamos a hablar ahora del Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, del Consejo Europeo también podríamos decir que en este caso la toma de decisiones sería bien por mayoría simple
o bien por mayoría cualificada. En este caso, mayoría simple sería el voto a favor de todos los miembros de la Unión Europea. Mayoría cualificada sería el voto de más del 55% de los Estados miembros. Y la votación por unanimidad serían las tres formas de votación, que sería que todos, en este caso, están a favor. El Consejo solo puede votar cuando esté presente la mayoría de sus miembros. Y cada miembro del Consejo solo en este caso, solo puede actuar en su nombre, no puede actuar en nombre de otros. El Consejo además puede votar un acto legislativo 8 semanas después de que un proyecto acto de ley haya remitido a un Parlamento nacional para ser estudiado. Los parlamentos nacionales son quienes deciden si el proyecto del acto satisface el principio de subsidiariedad para votarlo o no antes de que se cumple este plazo. El presidente del Consejo tiene la iniciativa de proceder a esta votación y los resultados de esta votación se hacen públicos de manera automática, ya que el Consejo actúa en calidad de legislador. Cuando un miembro quiere añadir una nota al voto, esta también se hace pública y si se adopta lo llamamos llamar el acto legislativo del voto. En otros casos, cuando las explicaciones de voto no se publiquen de manera automática, serán públicas a petición del propio autor del voto. El Consejo, en este caso, hablamos que cuando el Consejo no actúa como legislador, es posible hacer públicos los resultados de las votaciones con cada decisión y puede efectuar aclaraciones dentro del acta. Para bloquear una decisión son al menos necesarios que 4 países que representan a mínimo el 35% de la población de la Unión Europea, en este caso serían 6 o 7 porque esto ha aumentado, con excepción de en este caso representen los países que representen el 35% de la población total de la Unión Europea, es decir, una tercera parte, con excepción de estas decisiones, temas sensibles, podrían recibir la aprobación de otros países por unanimidad para cuestiones tanto administrativas como procedimientos por mayoría simple. Vale.